Les he preparado una pequeña presentación, un poquito de mi experiencia, qué cosa es lo que estoy viendo y cuál es la visión que tiene la Universidad de SAN de esta carrera nueva que es única en el mercado. Quiero comenzar haciéndoles esta pregunta, ¿no es cierto? Esta es una decisión importante en su vida, entonces les quiero preguntar cómo se imaginan ustedes de acá en 5 años, ¿cierto? Porque ahorita recién están viniendo, conociendo las universidades, están viendo opciones. Entonces, yo pienso que una buena manera de comenzar es preguntándose ¿cómo me veo yo de acá a 5 años? ¿Qué cosa quiero hacer de acá en 5 años, 10 años, 25 años? A ver, vamos a comenzar con un pequeño test. A ver, voy a necesitar ayuda acá. ¿Alguien me podía decir, por favor, qué se ve o qué representa esta imagen media borrosa? ¿Alguna idea? ¿Algo? Esta puede ser la Bolsa de Valores. ¿Alguna otra idea? La OMC, Organización Mundial del Comercio, puede ser. A ver, vamos a hacerla más difícil. Más chiquito. A ver. ¿Les ayuda en algo o no? Un poquito la idea que he querido representar acá. Esta es una reunión de la ONU, ¿no es cierto? Es una reunión de las Naciones Unidas. Entonces volvemos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se imaginan de acá en 5 años? ¿Cómo se imaginan de acá en 20 años? ¿Cómo se imaginan de acá en 25 años? De repente la decisión que tomen hoy día se va a responder en esto. Dice, ¿me voy a atrever a ser uno de los personajes que definen el mundo? ¿Alguno de ustedes se imaginen ese recuadro? De repente, no sé, en 20 años, ¿no? En 30 años, viniendo acá a dar la charla para los nuevos postulantes. No sé, ¿no? De repente. Dice, a veces solo necesito ser el personaje que defina mi propio mundo, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros en 5 años? ¿No? Me veo como gerente, me veo trabajando en una empresa, me veo como emprendedor, ¿no es cierto? Muchas de las dudas o de las preguntas de los alumnos es, ¿para qué me sirve esta carrera? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a estar trabajando en el futuro? ¿Voy a ser empleado de una empresa? ¿Voy a tener mi propio negocio? Entonces, hay gente que se plantea una visión, ¿no es cierto? Y a veces por circunstancias de la vida nosotros vamos a ser personajes que van a definir la historia de la humanidad de repente de un país o simplemente nuestra propia historia, ¿no? Eso es lo más importante. Dice, el riesgo de la vida es atreverse a hacer cosas. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto? ¿Qué cosa hay de diferente en esta propuesta con las demás propuestas, no es cierto? Dice, el entorno está cambiando. Yo acabo de regresar de Japón, he estado 5 años, me fui a hacer un doctorado, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de viajar un poco. Más adelante les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia. ¿Alguien me puede decir qué significa ese símbolo? Arroba, ¿no es cierto? ¿Y qué significa un arroba? ¿Qué representa un arroba? Internet, ¿no es cierto? Tecnología. Yo les apuesto que si yo doy esta misma charla en la India o de repente en China, todo el mundo me va a contestar lo mismo. Wikipedia, ¿no es cierto? De repente algunos de ustedes ya lo están utilizando en el colegio, ¿no? Los padres de familia, ¿no? Nosotros mismos. Hay una serie de oportunidades, ¿no es cierto? Ahora acabamos de firmar algunos TLC, Tratados de Libre Comercio, ¿no es cierto? Antes nuestra visión, nuestra manera de pensar era simplemente o era abogado, o era médico, o de repente me iba al ejército, pues no, o cura, de repente retrocediendo un poco más, ¿no? Ahora tenemos una serie de opciones nuevas en el mercado. Hay diferentes formas de ver el mundo, ¿no es cierto? Lo podemos ver de repente a numeritos, ¿no? De una visión más sencilla, lo podemos ver resplandeciente, lo podemos ver en alto relieve, ¿no es cierto? Esta es una pregunta un poquito más difícil, ¿no es cierto? ¿Qué representa esta figura? ¿O cuál es su idea? Guerra, de repente, ¿qué más? A ver, miren las banderitas, miren los rostros, ¿qué significa? Una competencia puede ser, ¿no? 2 equipos rivales, ¿no es cierto? Y los símbolos, ¿qué significa la cruz? ¿Alguien ha oído hablar de Huntington? ¿No es cierto? Choque de civilizaciones. ¿Se acuerda cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas? Y Huntington es un autor, ¿no es cierto? Es un autor importante, conocido, que él dice, o él explicaba que ahora las guerras y los conflictos ya no se van a ver en temas necesariamente económicos, necesariamente de fuerzas armadas, sino va a ser un choque cultural, ¿no es cierto? Entonces la persona que ha hecho esta figura lo que quiere representar de alguna manera es que nosotros nos encontramos en una etapa de choque de civilizaciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros en el Perú, en la Universidad de SAN, en Lima, ¿este tipo de realidades son ajenas o nosotros somos parte de todo este mundo, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero mostrarles, ¿no? Ya las carreras, la visión del mundo tiene que ser una visión global. Bueno, les voy a contar un poquito más mi experiencia, ¿no es cierto? Porque si no los voy a aburrir. Les voy a mostrar algunas fotos mías, ¿no?
Me gusta esta frase, es una de mis favoritas, dice, haz solo lo que amas y serás feliz, dice. El que hace lo que ama está benditamente condenado a ser feliz, ¿no? Al menos se los digo como experiencia propia, ¿no? Yo creo que es una decisión importante qué cosa es lo que van a hacer en su vida, ¿no es cierto? Ahorita están acompañados algunos con sus padres, otros han venido solos, ¿no? En la vida hay que atreverse, ¿no es cierto? Mi papá es ingeniero civil, tiene un mellizo, ingeniero civil también, mi hermano es arquitecto y el otro ingeniero civil, ¿no? Cuarto de media en la Sigma, números, ¿no es cierto? Un día tuve que armarme de valor y decirle, bueno papá, mira, ¿sabes qué? Yo soy bueno en números, pero a mí me gusta pues el derecho, ¿no? Y hasta el final me decían, oye hijo, pero acaba ingeniería y estudias derecho como hobby, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Siempre hay un conflicto, ¿no? Entonces, las decisiones que tomen ustedes en este momento van a tener repercusiones más adelante. Esta es una foto mía en Japón, esa es la sede del Banco Mundial en Tokio, ¿no es cierto? Es una conferencia internacional. Ese japonesito bajito, ese es mi asesor. Él fue mi profesor, él es economista, él trabajó muchos años en el Banco Mundial, ¿no es cierto? Tengo un amigo griego, una amiga japonés, esta era una conferencia del Banco Mundial. Ustedes se imaginan, una vez que estoy en Japón, ¿no es cierto? Lo más fácil es agarrar un avión y comenzar a viajar por Asia, ¿no es cierto? Es como si nosotros nos fuéramos ahorita a Bolivia, como si nos fuéramos a Ecuador, como si nos fuéramos a Chile. Entonces, algo que me llamó la atención, ¿no es cierto? Como economista, gente que tiene que ver temas de negocios internacionales, imagina un aeropuerto como ese, Tailandia. Tailandia es un país que es conocido por el tema de turismo, ¿no es cierto? No hay mucha diferencia entre nuestra gente y la gente de Tailandia, ¿no? El nivel de vida es bastante similar, sin embargo, cuando uno ve esa clase de infraestructuras, a uno le llama la atención. Esto no es Iquitos, no es Tarapoto, tampoco es a la salida de Lima, no, este es un mototaxi en Tailandia, ¿no es cierto? En Tailandia, la gente, ¿no? Los pobladores, como hay muchos turistas, ellos han desarrollado un negocio con el tema de mototaxi, ¿no es cierto? Lo primero que yo hice, estoy con un profesor Martín, viajamos juntos de Japón, entonces dije, bueno, ¿no? Vamos a tratar tipo peruano, ¿no? Vamos a negociar el pasaje del mototaxi, ¿no? Tomamos un mototaxi y nos cobraron, por decir, $5, ¿no? Bueno, ya tenemos una referencia. El siguiente día nos quisieron cobrar $10, dijimos ni hablar, ¿no? Vino alguien y nos dijo, señor, yo lo llevo gratis, pero déjeme mostrarle la ciudad, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué pasa? Acá hay gato encerrado, no nos vayan a secuestrar o nos vayan a hacer algo, ¿no? No teníamos tampoco mucha plata. Entonces la idea de este negocio era que los mototaxis, cada vez que llevaban turistas a algún sitio para venderles los artículos que producía la gente, recibían un vale de gasolina. ¿Se imaginan un negocio ingenioso de este tipo en países como el nuestro, ¿no? Tailandia era un país tropical, ¿no es cierto? Sin embargo, había gente que vendía ternos, ¿no es cierto? Ternos para sitios de repente más gélidos por catálogo, ¿no es cierto? Había muchos hindúes, sobre todo, que manejaban este negocio, ¿no? Se tomaban la medida, no, este no es de allá. En ese momento dije, no me animé, ¿no? Porque todavía dije por internet, yo todavía no creo mucho en eso, ¿no? Ellos te tomaban la medida, te hacían el catálogo y te decían, mira, tú me compras ahora un terno, ¿no es cierto? De repente tipo modelo Givenchy que vale $5.000 a $500 y ya quedan tus medidas, ¿no es cierto? La próxima simplemente por internet me mandas un correíto y automáticamente me mandas $500 y yo te mando tu terno, ¿no es cierto? Bueno, habría que verlo, ¿no? Este es un mercado en Tailandia, ¿no es cierto? Muy parecido al de nosotros, vendiendo frutas.